Lo dicho porque me acompaña el abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, que todavía estamos aquí tratando de, porque yo creo que no cabe otro verbo que el de adivinar, no racionalizar. ¿Qué fue lo que se trató de hacer con esa conferencia vía YouTube que soltó la procuradora el lunes, donde, bueno, frases que han quedado lapidarias? Si ustedes sueltan el caso Martinelli, la gente lo va a linchar. Que hay 5.000 grabaciones. Pero ¿quién lo grabó y cuándo? Don Carlos. Bueno, sí, mira, gracias por la oportunidad, Fernando, ingeniero. El contexto de la declaración de la señora Procuradora General de la Nación, para nuestro juicio, contendría varios elementos que le quitan el mérito, toda vez de que mezcla diferentes temas, desde temas puntuales como una supuesta extorsión al magistrado Hernández León, que el magistrado Hernández León, antes de esa conversación y después de esa conversación, lo niega, y esa parte pareciera la que tuviera una trascendencia jurídica de cierta importancia. Pero mezcla otros temas, por ejemplo, lamentablemente, por ejemplo, como el efecto de un caso particular que ella no tiene bajo su competencia, como es el caso Martinelli. Y se hace una liazón inexplicable entre un evento y otro, porque en el expediente denominado Pinchazo, que es el 138 del 2015, que conoce la Corte Suprema de Justicia, se han identificado 149 situaciones objeto de investigación. Entonces, cuando ella habla de 5.000 investigación o personas o situaciones análogas, entonces ya abre un compás que uno dice, ok, ¿cuándo fueron esas nuevas grabaciones? ¿A qué se refieren? Bueno, definitivamente por disposición de ley no puede ser en relación con Ricardo Martinelli, porque todas las acusaciones de Ricardo Martinelli se presentaron desde el 9 de octubre del 2015, ahora ya el fiscal acaba de agotar la parte de las objeciones a sus pruebas, estamos pendientes de la resolución y de una revisión, ya se conocen todas las evidencias, se está terminando de hacer un proceso, y entonces así que estas nuevas 5.000 grabaciones, uno se pregunta cuándo, dónde, por qué, ¿y quién la hizo y a qué se refiere. Definitivamente hay algo que es lógico. Si tú estás extorsionando a alguien, pero Ricardo Martinelli, en términos generales, la Corte o no ha resuelto o está mirando para otro lado o ha negado situaciones, entonces no debe ser nada relacionado con Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Porque si tú extorsionas a alguien y no tienes tu fin, tú lo divulgas, pero estamos hablando de algo que en tiempo ni siquiera se ha relacionado. Por otro lado, ella mezcla un tema personal del manejo de la Corte, en el sentido de que si el magistrado tal habló de tal, quién te mandó aquí, qué fue lo que sucedió, que ya demerita el cargo que ella tiene como procuradora, porque se están metiendo en, por ejemplo, a decirle al magistrado presidente de la Corte quién te mandó aquí, qué. Entonces hace un condimento inadecuado de otro órgano del Estado, terminando con una amenaza divina de que Dios, que tengas temor a Dios y otras cosas, con una narrativa que es lamentable. Eso también dicho en el tiempo, porque algo que sucede un día y se da a conocer 15 días después, en ese marco de situaciones, ¿qué fue lo que ocurrió para que tú inmediatamente no reaccionaras? Es más aún, no reaccionas el día que das la declaración, no reaccionas al día siguiente, sino hasta el mediodía para visitar una fiscalía para los efectos de que no se sabe si se denunció, se puso en conocimiento, cuando la procuradora tiene la competencia como rectora del Ministerio Público, porque en el Ministerio Público la competencia, no hay la independencia en las actividades y hay muchas actuaciones que comienzan de oficio. Entonces, todas estas interrogantes, primero, han causado
una depreciación en cuanto a la actuación de la procuradora. Segundo, infiere directamente en otro órgano del Estado. Tercero, vincula a un proceso en específico que pareciera, o por disposición de ley, no tiene nada que ver con situaciones nuevas porque todas están en el expediente. Y cuarto, se da un demérito personal hacia una relación amical que se tenía o se tiene entre dos funcionarios y que en este momento uno no sabe qué significa una visita como amistad o una visita y si un funcionario se puede desdoblar. Toda esta percepción ha quedado con lo que uno tiene ahora mismo, que actualmente hay el temor de que se sigue grabando y hay evidencias culminadas con esta intervención. Ahora, esa declaración de la procuradora, cuya finalidad, a mi juicio, no queda clara, pero sí impone un efecto específico o trata de ser utilizada ya por terceros, porque ahora aparecen los querellantes dando una relación y terceras personas dando vinculación de esta situación con el proceso Martinelli, cuando el proceso Martinelli tiene una serie de actuaciones que tienen que ser determinadas por la Corte Suprema de Justicia. Y el corolario, es decir, que todo el mundo sabe que la Corte no tiene competencia para juzgar a Martinelli. Se advierte que la Corte por segunda ocasión va a declinar, porque en la primera vez cuando dijeron que se iba a declinar apareció desafortunadamente las declaraciones del cardenal que la acusa, que fueron manejadas por ciertos intereses, y ahora que se aparenta una decisión en cuanto a poner sobre rieles que la Corte no tiene competencia, ahora se quiere invocar una jurisdicción perpetua o adscribir una jurisdicción que es inexistente. Es más, lo peor, los propios querellantes, todos decían que si Martinelli renunciaba, no estaría en competencia la Corte. El fiscal de la causa dijo, no tengo competencia. La decisión fue unipersonal del magistrado juez de garantía por las razones que sean. Puede ser lo más lógica, pero contradicen la jurisprudencia nacional y establecen vía excepcionalidad. Otro tema en cuanto a Martinelli. Martinelli se está convirtiendo en la excepcionalidad del sistema. Tiene más de un año preso, no se le da ninguna medida y ahora estamos pidiendo fianza y no sabemos cuándo van a poner la audiencia, que estamos requiriendo al magistrado de León que fije la fecha de audiencia. Martinelli es el único detenido acusado sin habérsele imputado y están haciendo un ejercicio de arte o de magia que está contradiciéndolo todo. ¿Por qué? Porque hay otros pares de él, otros diputados que sí se están imputándole y se someten a otro tipo de procesos. No se pueden dar dos tipos de procesos distintos. Martinelli sigue siendo la excepcionalidad. Martinelli, en este momento, frente a las objeciones dadas, ahora aparece una situación de presión directa contra la Corte que yo no sé cómo se va a resolver, pero ojalá que la Corte entienda que la única forma de fortalecer al sistema es poniendo en rieles esto. Gústele o no le guste a los intereses políticos, están terminando de sepultar no tan solo la credibilidad en la institución, sino el sistema penal acusatorio que está siendo vilipendiado por contradicciones evidentes que ya los medios no pueden contener y se está formando un juicio mediático frente a la frustración. Don José. Gracias. Quisiera aprovechar aquí la presencia suya y perdone la simpleza de mis preguntas, pero de mi interés que nuestra audiencia comparta conocimientos para poder entonces entender algunas cosas que le quiero preguntar posteriormente. La primera cosa, licenciado, el Ministerio Público, en la persona de Kenia Porcel como Procuradora General, no tiene nada que ver en el caso que se sigue en la Corte a Ricardo Martinelli. Nada. ¿Sí? Correcto, Nada. eso es evidente. ¿Por qué? Porque este coste comenzó en la Corte cuando Ricardo Martinelli era diputado. ¿Así? Hago un alto, sí, está es concreto. Y más aún,
te vincula, porque públicamente se ha dicho que cuando ella era parte del Consejo de Seguridad Nacional es que se armó este expediente. Entonces te estás vinculando a algo que fue objeto de ataque en su momento específico. No voy a entrar a discutir si ella fue parte o no, pero si lo fue, no fue como procuradora. Estoy hablando como procuradora hoy, ella no es parte de este proceso. No es. Bien. Entonces, he aprendido en mi vida, estimados televidentes, a no explicarme racionalmente conductas irracionales. No trato de explicármela porque si alguien hace algo que me parece una locura, yo no voy a tratar de buscar, pero sí miro las consecuencias. Ahora, desde el punto de vista jurídico, déjeme mi análisis político a mí, desde el punto de vista jurídico, ¿por qué una profesional del derecho que sabe perfectamente bien las competencias y no que tiene, ¿por qué sale el lunes a inmiscuirse en un tema que no es de su competencia? No hay explicación lógica, pero aterrizamos en otra cosa. Hay posiblemente algo de su competencia que no ejecuta, sería una supuesta... Pero que no tiene nada que ver con la Corte. No tiene nada que ver con el expediente de Martinelli. Ni con la Corte. Ni con la Corte. Bien. Con una persona determinada. La tercera pregunta que le quiero decir. En el marco del ordenamiento jurídico del país, el Ministerio Público investiga. El Poder Judicial, que son los jueces, son los controladores de la legalidad de lo que hace el Ministerio Público, hace el sistema. Totalmente, más ahora la división de funciones, que los jueces no pueden hacer nada que implique investigación. Bien, eso es una cosa que quiero que usted tenga claro. El fiscal hace una cosa, y en el sistema penal acusatorio, que por el que se jugaría al presidente Martinelli, ahora y en el futuro, si pasa al Ministerio Público, este es lo que funciona. Ahora, dentro de los preceptos constitucionales, legales, que se establecen en el sistema penal acusatorio, se establece un artículo en la base de los principios, al principio del Código Penal, procesal penal, que establece que ni los fiscales ni los jueces deben emitir criterio público sobre las cosas que están investigando o están bregando. Eso es lo que se conoce como la reserva del proceso. Mario. ¿Eso es así? Correcto, totalmente, porque incluso esa es una teoría que está siendo permeada hasta el sistema inquisitivo por interpretaciones de la propia Fiscalía. Ya están reservando muchas cosas, están declarando hasta reservas parciales, reservas posteriores, reservas completas de expedientes. Digo, pero salen en reserva, pero la mitad del expediente sale en la prensa al día siguiente. Y la última pregunta de este bloque que le quiero hacer. ¿Qué fue lo que hizo la procuradora ayer cuando fue al ministerio? Porque le explico lo que yo escuché de ella. Primero dijo que fue a presentar una denuncia. Después corrigió para decir que iba a presentar, era poner en conocimiento del fiscal. ¿Qué es la figura jurídica que ampara lo que ella hizo ayer? Mira, denuncia no puede ser porque la única persona que puede presentar la denuncia es la supuesta persona víctima o persona ofendida. Más nadie que esa persona puede poner una denuncia por violación a la intimidad o al secreto. Además que, ¿cómo funcionaría eso? Un fiscal va a la Corte Suprema de Justicia a hacer diligencia de pruebas en la oficina del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es que no entiendo cómo sería el paso siguiente de esto. Bueno, mira, si un fiscal, o en este caso la procuradora, que es la fiscal general, recibe o tiene conocimiento de un hecho ilícito que pueda comenzar de oficio, puede hacerse de oficio. Si no puede, porque hay delitos como el delito de violación a la intimidad que requiere que la persona ofendida presente una denuncia, ella tiene que o esperar que la persona denuncie, pero no puede interferir en coaccionar a la persona que denuncie algo que no quiere y no lo puede comenzar de oficio. Pero asumir ella la personería de ofendida e irse donde un fiscal no a denunciar, sino a poner en conocimiento, ya es una explicación que escapa a lo previsto por la ley. La ley prevé denuncia, querella o actuación de oficio de un funcionario al enterarse. Una pregunta nada más para profesional. Usted es abogado penalista. Sí,
señor. Su especialidad es el derecho penal. No es cualquiera que o sea, el derecho penal es una especialidad del derecho. Bueno, depende, aquí hay cualquiera que cree que es penalista. Pero no, pero eso no tiene debiera. no debiera, pero hay una especialidad en Correcto. eso. ¿Por qué le pregunto todas las cosas? Y ahora voy al tema. En las investigaciones que he realizado a partir de lo que dijo la procuradora ayer, en estas 24 horas, a la velocidad con que van los acontecimientos, me he dado cuenta de lo siguiente. Una vez que se genera la posición de la señora procuradora y se hace a las 6 de la tarde, todos los medios hacen un rechufle Al YouTube. y se van al caso de la procuradora. Y la matriz comunicacional que se genera de inmediato, que es la práctica, por eso yo le digo, siempre miren más los hechos que las declaraciones. De lo que dijo la procuradora se generó una matriz comunicacional que tiene doble intencionalidad. Una, poner una tremenda presión a la Corte Suprema de Justicia en el momento en que la Corte tiene que pronunciarse sobre varios temas en el caso de Ricardo Martinelli. Y de hecho, los llamados miembros de la sociedad civil exigen la renuncia de 2 magistrados, pero no analizan la legalidad de lo actuado por el Ministerio Público. Entonces, eso, si usted es periodista y usted no hace ese análisis, usted no es periodista. Usted lo que está haciendo es una campaña de comunicación. Panfletaria Mi pregunta, desde el punto de vista ahora jurídico, en el caso de Ricardo Martinelli, ¿qué efecto tiene estas declaraciones de la procuradora en la velocidad con que la Corte Suprema de Justicia debiera manejar? Porque entiendo que la Corte tiene en sus manos el problema de la fianza, el problema de la competencia, y no lo ha tocado. ¿Qué efecto tiene eso ahora en la Corte Suprema de Justicia? El efecto que estamos viviendo es que tenemos un fiscal de paseo, de vacaciones. El efecto que tenemos es que a pesar de que ya se cumplió más de una semana de haberse pedido la fianza, ni siquiera se ha llamado a audiencia. No hay razón por la cual la Corte no hubiera fijado ya a estas alturas una audiencia inmediata. Tercero, puede afectar las mismas versiones que sucedieron con un diario de la localidad, que te dicen, viene un fallo favorable a Martinelli. No lo dijeron hoy, lo dijeron hace más de 7 o 10 días. Lo dijo la prensa. Correcto, la prensa lo dijo. Entonces, el hecho de que un magistrado vaya donde la procuradora a decirle un contenido de una decisión sigue deteriorando el sistema, sea cierto o falso. La última pregunta de este bloque. ¿Usted conoce a Rodrigo Noriega? No lo conozco personalmente. ¿Pero es abogado? No lo recuerdo. ¿Era abogado? ¿Penalista? Me dicen que es... No lo recuerdo. No es penalista, hasta yo entiendo. No. Bien. Hoy aparece un artículo de él, de Rodrigo, que escribe muy bien. Su redacción es impecable, como redactor. Pero él escribe sobre la teoría que usted mencionó, la teoría de la jurisdicción perpetua, en donde dice que una vez que una entidad judicial entre en competencia de un caso, esa competencia es perpetua. Entonces, como yo no soy abogado, no soy penalista, me puse a preguntar a gente que conoce de esto. Y vi algunos casos. Me recordé del caso del magistrado Benavides, en que la comisión de credenciales vio el caso, lo acogió, lo empezó a investigar, el magistrado renuncia y se perdió la competencia. Y esto está ahora mismo en el Ministerio Público. Entonces, ¿dónde queda lo perpetuo de esa competencia? Y es peor aún porque la Corte ha dicho que con la sola admisión ya es una imputación. Entonces, ¿cómo quedaron todas esas denuncias que estaban siendo admitidas o que fueron admitidas y que después la Corte declina competencia por el mero hecho de una noticia pública que la persona pidió o renunció a esa prerrogativa funcional? Entonces, peor contradicción se da porque con la nueva interpretación de la Corte de que la sola admisión constituye una imputación, entonces no pudieran declinar ningún caso. Más aún, ¿cómo se explica que en el caso del magistrado Moncada, habiendo existido una sentencia, un acuerdo confirmado, posteriormente la Asamblea dice ya no tengo competencia, vayan a un tribunal de cumplimiento? Y se hace un debate de que por qué la Corte perdía si ya era un sentenciado a su orden,
si habría una interpretación en ese sentido, hubiera sido que la Corte se quedaba con la jurisdicción. Pero tú no puedes acomodar para unos casos en un mismo tiempo una interpretación y ahora porque se trata Martinelli hacer la vía excepcional. Le hago el caso de Noriega, Rodrigo Noriega, porque él hoy publica una columna en la prensa. Yo los invito a los juristas que lo lean, porque y yo pienso que hay queremos hablar de la justicia, pero queremos que la justicia solo se aplique de una forma para los enemigos y para los amigos de otra forma. Por ejemplo, nosotros aquí hemos sostenido, tenemos televidentes, la teoría de que los derechos de Ricardo Martinelli los debemos proteger porque también protegemos nuestros derechos. O sea, no se trata solamente de Ricardo Martinelli per se. Si se le violan los derechos de Ricardo Martinelli, no importa cuánto aprecio personal yo pueda o no tener con él o cuánto odio yo tengo, estoy sentando las bases para que se violen los derechos de los demás. Ese es un principio básico. La manera que defender los derechos de cualquier persona es defender los derechos de todos. Eso es lo que debemos entender. Como consecuencia de eso, en la Corte Suprema de Justicia, la Procuradora General de la Nación debe manejarse en el marco de la ley y la Constitución. Esa es la única garantía de un Estado democrático para no caer en la salvajidad de los regímenes sin leyes, es apegarse a la ley y la Constitución. Entonces aquí se ha violado la presunción de inocencia, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Se ha violado principios básicos. Por ejemplo, se ha hecho una acusación sin imputación. Hay un fiscal que dice en la Corte, no tengo competencia, y el magistrado de la causa pasa por encima del fiscal. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si un fiscal me sobresea a mí y un juez dice ahora, no, tú tienes que seguir investigando a Blandón? Es como, yo me pongo a pensar las cosas que se están diciendo. Bueno, es más, José y Carlos, los twitters emitidos por el órgano judicial siguen llamando diputado del Parlacén a Ricardo Martinelli. Entre otras cosas, más aún, y yo no es por refrescar la memoria, pero lo más vergonzoso para nosotros como abogados fue que Ricardo Martinelli llega aproximadamente antes de las 8:30 de la mañana y hasta las 3:40 de la tarde no lo puede ver un abogado. Y aquí yo no he visto a ningún funcionario amonestado, destituido, preso por haber evitado. Cuando mañana detengan en una reyerta, sea electoral o sea pública, y le digan usted no puede ver a la persona, los policías lo que van a estar interpretando es el caso Martinelli, porque si a Martinelli no lo dejaron ver a su abogado o a sus abogados, que estaban repartidos en diferentes lugares, ¿qué se espera del común denominador? Fíjese lo que pasa, estimado usted, fíjese lo que pasa. Después de esta expresión de la señora procuradora, que tuvo su impacto y ella tuvo que hacer la presencia de ella en una fiscal es para hacer una corrección de lo actuado en el día anterior. Pero inmediatamente sale otro grupo a presentar una denuncia contra el magistrado en la Comisión de Credenciales. Si hubiera sido cierto lo narrado, parte de lo narrado de la señora procuradora, con la experiencia de pinchazos que se ha tenido, por lo menos en 2 casos, lo que más se ha reservado es a la víctima. Y el magistrado sería la víctima. Claro. Porque sería la persona que se le hubiera grabado. Ese es en el caso de la racionalidad. Correcto. Pero en el caso de la intencionalidad, que es lo diferente, ellos están demandando al magistrado precisamente para evitar que la Corte se pronuncie en lo que tiene que pronunciarse. Entonces pudiera demostrar la finalidad última de la actuación de la procuradora y pareciera esto una situación premeditada frente a un fallo inminente anunciado por el periódico La Prensa. ¿Y no lo es? Esa es una realidad. Ayer se habló de denuncias hacia la procuradora por parte del equipo legal del expresidente Martinelli. ¿Cuáles serían esos hechos denunciables? O sea, mira, ella está interfiriendo en el ejercicio de un órgano del Estado. Lo que usted ha dicho, la defensa ha previsto de que esta actuación iba o va encaminada a afectar decisiones que enruten el proceso de Ricardo Martinelli en la vía conforme a la ley. ¿Por qué? Porque primero se ha hecho una relación del caso Martinelli con una situación
que jurídicamente no guarda relación. Segundo, el hombre más custodiado, más fiscalizado en este momento en la República de Panamá se llama Ricardo Martinelli, que está en Renacer bajo una vigilancia de video y audio permanente. Tercero, si se tenía un elemento de que se le va a decir al público que hay 5.000 grabaciones o 5.000 personas grabadas, pero en un expediente se dice 139, en otro expediente se decía 2 de otro gobierno, ahora se dice, ¿y dónde están las otras 5.861 personas que en un momento determinado no existen en ningún expediente? ¿Cómo la procuradora sabe que hay 5.000 personas y eso no aparece en ningún expediente? ¿Y cuándo es? O si es que hay una ¿Cuándo se dieron esas grabaciones? O si hay una investigación en desarrollo y ella la está abortando. Cuando se habla de que sí, existen 2 grabaciones en Estados Unidos y una en Italia, ¿cómo guarda eso relación frente a hechos que en un momento determinado uno está ignorante de qué es lo que está sucediendo? Pero realmente Ricardo Martinelli no tiene relación ni con las 5.000, por lo menos hasta hoy día, ni siquiera con lo del magistrado de León, y ahora resulta que la persona que está siendo objeto de que le pase por encima del sistema es la que está rompiendo el sistema. No, lo que pasa es que aquí se está actuando vía excepcionalidad. Yo considero desafortunadas las actuaciones de la procuradora en este segmento. Don José. Bueno, para todos nuestros televidentes, lo que estamos viviendo en este momento es una cosa inédita, impresionante desde el punto de vista político. Fíjense que después de la intervención en YouTube de la señora procuradora, se ha producido un giro en el debate político y hemos abandonado la carrera presidencial y política de todos los partidos. Electoral, y hemos infringido un daño terrible a ese proceso, porque todo el que invierte en política invierte. Cuando hablo de invertir es que las cosas para hacer dinero cuestan. Hay que pagar propaganda, hay que movilizar gente. Bueno, esto ha sido una interrupción que ha captado no al elector, sino a los medios de comunicación que le llegan al elector. Esto que estamos discutiendo aquí, créame, no le resuelve el problema que este sábado no va a haber agua, por ejemplo, que sí, no resuelve el problema de la gente. No consigue trabajo. Pero sí tiene una intencionalidad política. Ha creado una nueva y complicada situación política en la que en el extranjero, ayer me comentaban y me conversaban amigos que saben que uno de mis trabajos es hacer análisis de riesgo, que cuál es el riesgo país de Panamá en este momento desde el punto de vista político. Al producirse la idea de que iba a haber un cambio en la Corte Suprema de Justicia o la posibilidad de una intervención en la Asamblea. E incluso el el Contralor General de la Nación en forma permanente está presentando denuncias contra los diputados y sigue en esa línea. Entonces, pareciera como que estamos montando un ataque. Entonces, hoy, en la primera página del periódico La Prensa, que intenta mantener la línea del control de la matriz comunicacional, la sociedad civil presiona para que haya cambio. ¿Y sabes cuál es la sociedad? La única presión social que hay es de Suntrac y no está dirigida a cambiar la Corte, está dirigida a cambiar la dirección política de todo el país. Entonces, los que están arribita son unos cuantos 10 cosas que contienen la vocería. Lo que han logrado en este momento, para mí, es intimidar a la Corte Suprema de Justicia. Intimidar a la Corte Suprema de Justicia. Que para mí ese fue el objetivo de toda esta operación. Postergar este proceso. O impedir que la Corte se pronuncie. Y de ahí salen todas estas teorías de la perpetuidad de las cosas, olvidando las permanentes violaciones que se han hecho a la ley y a la Constitución. Usted tiene derechos que se deben proteger. Tenga la plena seguridad que la defensa de los que hoy aparecen como los que posibles culpables de cualquiera sean los delitos, ellos tienen el derecho que usted les respete. Su inocencia. Su presunción de inocencia y usted le dé todas las garantías. Ah, que ellos no me la dieron a mí. Asumiendo que eso fuera cierto, el que yo violo sus derechos no le da el derecho a usted a violar los míos, aunque yo sea el violador de esos derechos. Porque sería igual, entonces, no estamos hablando de ninguna diferencia. De manera que para construir la democracia, como lo ha señalado siempre Fernando aquí, se hace con más democracia. Y la democracia se protege en el marco de la constitucionalidad. Exacto. Entonces, lo que estamos montando ahora mismo es una guerra. Una cacería de brujas. Una guerra política cuyas consecuencias son difíciles de prever. Así es. Don Carlos, gracias
por estar con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos hablaremos qué va a pasar dentro del cambio democrático. También vamos a hablar de transporte y de situaciones que se están dando con los transportistas. Además, estaremos también hablando de esta denuncia que se le presentó ayer al presidente de la República por lo que se está haciendo en Coiba. Todo eso después del cambio.